Ya hemos abordado el estudio del movimiento de objetos en una sola dimensión. Comenzaremos a analizar el estudio de movimiento para el caso de dos dimensiones y lo haremos únicamente para el caso particular del tiro parabólico. En este caso, el caso del tiro parabólico, ya vamos a analizar el movimiento en el eje X y en el eje Y, o en dos ejes, en dos dimensiones. Como su nombre lo dice, es un movimiento parabólico, porque la trayectoria descrita por el objeto, o proyectil como también suele llamarse, es una parábola. Por eso tiene dicho nombre. Hay cosas importantes dentro del tiro parabólico. Una de las cosas más importantes es que solamente se encuentra presente la aceleración gravitacional, es decir, la gravedad, que en este caso vamos a considerar una gravedad de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y la debemos de considerar negativa. Es la única aceleración que se encuentra presente dentro de nuestro tiro parabólico. Posteriormente vamos a tener también una aceleración en X igual a 0. Como ya lo mencioné, solamente existe la aceleración gravitacional, lo cual quiere decir que nuestra aceleración en X va a ser igual a 0. Vamos a analizar paso a paso qué es esto. Nuestro tiro parabólico parte desde el hecho de que vamos a tener una velocidad inicial ya no únicamente sobre un eje. Como podemos apreciar aquí, tenemos una velocidad inicial que tiene un ángulo de inclinación entre dos ejes. Tenemos un eje X horizontal y un eje Y vertical, en donde el lado derecho del eje X es positivo y la parte superior del eje Y es positiva. Para este caso particular, nuestra velocidad inicial no está sobre ninguno de nuestros ejes. Lo que ocurre es que tenemos que descomponer nuestra velocidad inicial para calcular la componente de la velocidad presente en X y la velocidad en Y presente. ¿Cómo lo calculamos? Empleando ecuaciones trigonométricas. Pero tiene algo muy particular el tiro parabólico. En el caso del tiro parabólico, como no existe una aceleración en X, si nos podemos dar cuenta qué es lo que va a ocurrir, porque es que describe esta trayectoria parabólica. Como no existe una velocidad en X, una aceleración en X, la velocidad en X es constante. Al ser constante, quiere decir que va a ser la misma velocidad inicial en X en todo el trayecto. ¿Por qué? Porque no existe una aceleración que lo frene o que haga incrementar su velocidad. Por lo tanto, idealmente permanece constante nuestra velocidad en X. No es lo mismo para el caso de Y. Nosotros tenemos un valor inicial en Y. Este valor inicial que tiene Y es un valor que va a ir reduciéndose porque hay presencia de una aceleración gravitacional. Si nos damos cuenta, la dirección de la velocidad es opuesta a la de la aceleración, lo cual quiere decir que en una primera instancia se va a ir frenando o desacelerando. Vamos a tener que, como la aceleración es la tasa de cambio de la velocidad y como es negativa o en sentido opuesto de la velocidad inicial, pues nuestra velocidad va a ir reduciéndose hasta llegar a un punto que es conocido como punto de inflexión, que es la mitad de nuestra parábola, en el cual la velocidad es igual a 0, porque la aceleración va a ir reduciendo la velocidad hasta que llega el punto en el que su valor de la velocidad o la magnitud de la velocidad es igual a 0. A partir de ese punto, su velocidad, como es 0, comienza a acelerarse en dirección opuesta y comienza a incrementar la velocidad, pero en sentido opuesto, hasta llegar a un punto en el cual las velocidades son iguales que la inicial, pero con direcciones opuestas. Como ya lo vimos, tenemos ecuaciones que nos representan el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para el eje X y para el eje Y. Y este es un caso particular de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en el cual la gravedad es constante, por lo tanto tenemos una aceleración constante, y en X también tendríamos una aceleración constante igual a 0. ¿De qué manera se analizan este tipo de problemas? Generalmente, como tenemos una aceleración en X igual a 0, pues podemos nosotros reducir nuestras ecuaciones del eje X. Si ustedes no notan en las ecuaciones generales que tenemos, está presente la aceleración en X, pero al valer 0 la aceleración en X, esos términos desaparecen.
por lo cual nos quedan unas ecuaciones para el eje X mucho más pequeñas. Y podemos darnos cuenta que tanto en la primera como en la tercera nos indican que las velocidades iniciales y finales son iguales. Es decir, no existe un cambio en la velocidad en X como ya lo mencionamos. Por otro lado, en el caso de la aceleración en Y, lo único que debemos de hacer es que la aceleración en Y sería equivalente a la aceleración gravitacional y agregaremos el signo negativo.